Amigos, buenas tardes. Estamos en esta ocasión en una nueva cápsula compartiendo generosamente en nuestro programa, en nuestro canal de Share Network TV. Y en esta ocasión con David Pimentel, fundador de los gerentes y de los fundadores de los accionistas más importantes del Ecuador, en este caso con Levector, la primera empresa que ha trascendido en nuestro país con una propuesta cinematográfica. Estamos comenzando a hacer cine en Ecuador. Y hace unas semanas atrás, unos meses, cuando lo conocía a David, le dije, David, hay algo al final del brief que le hice ingreso a la comunidad, hay algo que me parece impresionante en tu perfil profesional y es que eres un gran contador de historias, gran contador de historias. Es el talento que lo tienes, creo, de manera natural y qué mejor que eso para poder compartir con ustedes en esta cápsula sobre storytelling. David Pimentel, buenas tardes, bienvenido a este espacio y vamos a compartir con la gente sobre esto si te parece bien. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Veo los videos que siempre publicas, así que esperaba que llegara mi turno. Así que muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, sí, creo que es algo de familia un poco. Mi mamá le encanta escucharlo a mi hermano hablar, a mi hermano mayor, porque de una cosa muy pequeña hace una cosa gigante y la maximiza, así que creo que viene algo de familia, ¿no? Contar historias. Muy bien. Y eso tiene que ver mucho con lo que has decidido conocer en tu crecimiento personal y profesional, que se convirtió en tu vocación de servicio, en tu talento para servir a los demás, que es el cine, la televisión, la producción de contenido audiovisual. En este caso, el cine, que en Ecuador somos consumidores de cinematografía internacional, pero no productores de ella, habiendo, yo creo, tanto bueno talento que creo que no ha sabido cómo empresarializarlo y que ustedes, que con un éxito notable están haciendo, pues obviamente haciéndose notar y haciéndose ver en el mercado ecuatoriano. Con esta primera producción que tuvieron, From Core to Zone, que fue un éxito y que ahora quisiera que nos cuentes también qué más están haciendo en Levector con estas iniciativas. Pero hablemos del storytelling primero, si te parece bien, David. Tú eres un gran contador de historias, no solamente como persona, sino que además audiovisualmente generas todos los días contenido para las marcas más importantes de nuestro país con historias. ¿Cuáles son los elementos que una historia tiene que tener y cómo tiene que ser contada para que sea exitosa? Bueno, como te dije, esto creo que es un poco innato de familia. Lógicamente, crear una historia también conlleva a mucha gente alrededor y definitivamente estoy en un trabajo donde es un trabajo en equipo. Lógicamente hay gente que lidera este proceso y soy parte de un gran equipo. O sea, desde que nosotros creamos Levector, siempre soñamos entre los tres socios contar historias más largas, ¿no? Sabíamos que estas historias más largas no iban a suceder de la noche a la mañana, así que decidimos crear una productora que esté enfocada en publicidad y poderla hacerla crecer en ese medio para después tener las herramientas y contar estas historias mucho más largas. Y realmente el cine en Ecuador sobrevive gracias a la publicidad, está dentro de todo un ecosistema. Lógicamente hay gente que está metido más en temas de cine en el Ecuador, que ama mucho más el tema cinematográfico, pero vive de la publicidad, o sea, está trabajando dentro de la publicidad porque es un negocio que siempre se está moviendo. ¿Cuál es el negocio del cine? ¿Es la taquilla? ¿Son las marcas? ¿Es, o es la venta, la producción? ¿Cuál es el negocio atrás del cine? Bueno, en los últimos años todo esto va cambiando muy rápido y más aún el año pasado con el tema del COVID, cambió 360 grados, muchas cosas. El negocio, a ver, hay dos líneas, hay dos caminos que se siguen en el cine, ¿no? O el cinearte o el cine comercial. El cinearte nace mucho por el director crear su propia visión y crear su propia película, buscar los fondos para crear su propia película, para hacer como una credencial de que él creó algo y que creó cine y que creó una obra de arte y mandarle a un festival y lograr ganar un festival y poder ganar la popularidad como director. De ahí hay el otro camino
que es el cine gringo, y bueno, también en Europa se ha movido mucho más esto, y en Rusia y todo esto, y comienza a crecer, a entender un poco más el mecanismo gringo, que es el norteamericano, que es crear películas que generen taquilla y generan mucho dinero, ¿no? Y lógicamente meter gente, directores que ejecuten, y por eso existen los grandes estudios en Estados Unidos. Entonces, son dos líneas, y lógicamente como en Ecuador no hay industria cinematográfica, o sea, no quiero decir que no existe, la hay, pero no es que nuestro cine es un cine netamente comercial, porque también somos un país muy pequeño. La cantidad de gente que va al cine es muy pequeña como para generar rentabilidad de que hagas una película enfocada solo para Ecuador. Eso no funciona. Ya está totalmente demostrado de que es muy difícil. Si creas una película que tenga miras internacionales y que sea estrenada en diferentes partes del mundo y que Ecuador sume un porcentaje a esos ingresos, funciona. Pero si estás enfocado a crear cine para que el ecuatoriano lo vea, no funciona, y peor en esta época. En esta época se han adueñado del cine los video on demand, tipo Netflix, HBO, Hulu, Amazon, todos Y, ellos se han adueñado de esto. y justamente hacia allá quería ir, es decir, si hoy por hoy el futuro, el presente y el futuro es Netflix, es lo que hablas on demand, producción, digamos que a la que yo puedo tener acceso cuando yo quiera, en los tiempos que yo quiera, hacerse un cine en casa hoy ya es mucho más común que antes. Si la taquilla ya no es el negocio, entonces el on demand, digámoslo así, es la suscripción, y a través de la suscripción esa producción de contenido se paga. Es decir, el cine se está convirtiendo en eso, o desde tu punto de vista va a seguir siendo la taquilla, el core business. A ver, en Estados Unidos para las películas lo más importante eran las 2 primeras semanas de estreno, ¿no? Las películas que se estrenaban en las 2 primeras semanas, y el éxito que tenía en esa primera semana o 2 primeras semanas era el éxito que iba a tener durante mucho tiempo. En Estados Unidos funciona así. No sé cómo serán los números ahora en época COVID con cines cerrados y todo, pero siempre la finalidad es el box office, o sea, que se explote la película la primera semana, y ahí es donde tú podías recuperar o generar más ingresos de lo que te había costado la película. Si habían invertido en una película 50, 100 millones, en esa semana podían hacer 50, 100 millones, y de ahí el resto sabían que era ganancia, y de ahí venía el tema de todo el mundo, etcétera, etcétera. Ese es todavía medio la fórmula, y siempre ha sido la fórmula de Hollywood. Por eso que para un momento fue un atentado de que comienzan a aparecer plataformas como Netflix, y que comienzas a ver las películas de tu casa. La experiencia de cine no va a ser nunca emulada por vivirlo en la casa. Y reemplazada. Eso es una experiencia, o sea, ir al cine, comerte las papitas, tomarte la cola, ir con tu novia, con tu esposa o con tu familia, eso no se va a emular nunca por algo que tú vivas en tu casa, en el televisor. Por más que tengas los parlantes y todo, no lo vas a vivir, porque el ser humano siempre quiere salir, ¿no? Buscar, eso no va a desaparecer. Pero sí estás robando una cuota de mercado muy importante, donde la gente ya no está yendo al cine, sino que la mayoría de películas comienza a ver, y te comienzas a dar cuenta que Disney Plus comienza a estrenar Mulan, una producción de millones de dólares, o la película de Pixar que se llamaba Soul, donde la estrenaste en una plataforma cuando ellos lanzaban esa película en Estados Unidos, y en la primera semana podían hacer 100 millones de dólares. Entonces, el formato cambió a ganar dinero por suscripciones, y con esa plata recuperar lo invertido en la creación de la película, ¿no? ¿Cuál es el mejor negocio? ¿La producción del cine o la comercialización del cine? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Ser el dueño de Netflix o ser la productora? Bueno, definitivamente, ¿quién no habrá querido ser el dueño de Netflix y que en algún momento te fueron a ofrecer de que querías inventar algo así? Famoso caso Blockbuster, y dijo que no, y simplemente Netflix hizo multimillonarios y Blockbuster desapareció. Esa es la famosa historia. Claro, no todos tenemos el olfato para que alguien nos venga a pedir algo en ese momento y digamos, bueno, esto es el futuro, ¿no? O sea, todos quisiéramos ser Netflix, pero definitivamente
Netflix ha logrado encontrar que en todo el mundo hay buenas productoras audiovisuales que ya están trabajando y creando cines de hace muchos años atrás, y y el mismo cine comercial o el mismo formato les hacía muy difícil poder ellos sacar su película como que todo el mundo lo vea, internacionalizarlo. Entonces, por un lado, en Netflix, al momento de saber que en Suiza, en Alemania, hay otras cineastas que están contando historias que cualquiera de nosotros en cualquier parte del mundo puedan conectar, comenzó a coger todos esos cineastas independientes y a comenzar a ponerlos en su plataforma. Lógicamente, agarró películas que todo el mundo ha visto, que son blockbusters de Hollywood, que sabe que son la gente que te llama. Por ejemplo, tú te metes a ver Netflix en algún momento hace años atrás porque había la película Duro de Matar o alguna película que te llame mucho la atención, que sabías que era un blockbuster, y de ahí comenzó a meter películas independientes, pero ahora te comienzas a dar cuenta que el 60-70% ya no son películas que se han estrenado en el cine y que simplemente se estrenan ahí. Hay muchas productoras audiovisuales que están ganando mucha plata porque están vendiéndole sus producciones a Netflix. Lo difícil es que Ecuador esté en esa torta, y recién el anteaño pasado Netflix llegó a Perú, y al momento que Netflix pisa un país dispone un porcentaje de producción. O sea, va a decir, llego a Perú, y al momento de llegar a Perú pongo, digamos, $5 millones para comprar contenido de Perú. Porque al momento que yo llego a Perú, más allá y no estoy diciendo que la plataforma llegó a Perú recién hace 2 años, sino que sus oficinas llegan a Perú, y quiere decir que van a comenzar a comprar contenido peruano para ponerlo en su plataforma. Y ¿cómo se llama? Al momento de llegar comienza a disponer de un dinero, y ese dinero comienza a crear películas, comprar películas locales o comprar producciones o cosas que estén en desarrollo para que en un futuro sea una película que pase en Netflix. Pero ya ese formato de hacer una película, lanzarla en el cine, ganar las primeras semanas dinero, ya ese formato se está perdiendo. Y era más difícil para el sudamericano. El sudamericano lograr tener su película en Estados Unidos era imposible. Lo que tenía que estrenar era en Latinoamérica, por temas de idioma o formatos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora esa oportunidad de que puedas crear una producción y que logre estar en Netflix o en Amazon, que es Prime, o sea, es un poco que entre comillas más sencillo. Todavía no llega a Ecuador, y por eso fue que nosotros decidimos invertir con un departamento de contenido hace unos años atrás y crear esta película From Court to Zone, porque no queríamos que en algún momento llegue Netflix o llegue cualquier otra compañía a comprar contenido y digamos, bueno, somos muy buenos produciendo, pero no hemos hecho nada. Entonces, para David, nosotros esto fue un buen ejercicio, ¿no? sí, David, pasemos un poco del cine, que creo que tienes mucho contenido para contar y para compartir, y creo que además es una industria que tiene un gran futuro. Al final de la entrevista, mi última pregunta será: ¿cuál es el futuro de la industria cinematográfica en Ecuador? Pero contemos un poco sobre la parte. Tú das clases también, me decías alguna vez que eras profesor del ITB, me parece. Del IGAT, un De, instituto de artes digitales. Muy bien, del IGAT. Y como profesor debes de seguramente haber hablado en algún momento del arte y contar historias. En materia educativa, pedagógicamente hablando, ¿qué es lo que pasa en la mente humana, en el cerebro, cuando alguien le cuenta una historia? ¿Cómo debemos de contarla a los emprendedores, empresarios que nos están viendo? ¿Cuál es el secreto atrás de contar una buena historia? ¿Qué es lo que sabe David Pimentel que puede compartir sobre esto? A ver, creo que pasa en todo, de que la única forma de conectar con las demás personas es siendo sincero, ¿no? Siendo sincero y diciendo realmente cosas que te salgan del corazón, ¿no? Muchas veces tratamos de ponernos en poses que no son las correctas con nosotros, y pasa incluso hasta con las marcas, pasa con las personas, y la gente no conecta con esas personas porque sienten que son posadas, ¿no? Entonces, primero que nada, tiene que haber una sinceridad y ser transparente en tu forma de ser o en tu forma de comunicar para poder primero tener empatía con las personas, ¿no? Siempre hay una historia, todos tenemos alguna historia en algún momento que conecta
general, o sea, que sea una conexión general. Hay cosas que posiblemente por mi idioma alguien no entienda mi idioma, mi religión ni nada de eso en otros países, pero hay muchas cosas que pueden conectar con todo el mundo, que son las historias, las vivencias, el amor, el odio, cosas muy particulares que todos tenemos una conexión. Entonces, que historias de superación, todo eso es como que armas muy útiles para en algún momento contar y hacer clic con el público con el que quieres conectar, ¿no? Entonces, ¿Y cuál es la forma correcta de contar esa historia? Es decir, llevémoslo a la producción de contenido. ¿Qué es lo que le dices a tu equipo cada vez que está construyendo una producción audiovisual en cuanto a la manera en la que deben de contar la historia? ok, bueno, nosotros, como te mencioné antes, nosotros creamos un departamento de contenido hace unos años atrás, donde decidimos poner historias en desarrollo, desarrollar historias, porque creo que Ecuador y nosotros los ecuatorianos tenemos unas lindas historias en nuestro país que son de lenguaje universal y que simplemente hay que lograrlas empaquetar y adaptarse al mercado como desea verlas, ¿ya? Creo que nosotros decidimos crear como un desarrollo de todo este contenido, hacer reuniones de brainstorming, lanzar ideas poco a poco e ir comenzando a empaquetar todo esto. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero nos unimos con mis otros dos socios, lógicamente, y con otras dos personas que trabajan con nosotros, y comenzamos a decir, bueno, ¿qué historias creen que se puedan internacionalizar y qué cosas pueden conectar? Para eso hicimos una investigación y también descubrimos de que las películas que son, entre comillas, más fáciles de trascender son las películas de terror y de acción. Películas de drama, muy pocas, y películas de comedia también. Entonces, eso nos quería decir que es muy fácil llegar a alguien con comedia, es muy fácil de conectar a alguien con terror, son lenguajes universales y con acción. O sea, son tres cosas que cualquier persona puede conectar desde otra parte. Tú puedes ver una película de Tailandia de acción y te vas a conectar con esa película y vas a darte cuenta si la acción está mal hecha o bien hecha. Y no importa si hablaron cualquier idioma, te conecta. Lo mismo con la comedia, esta película que hizo Eugenio Derbez, que la hizo hace unos años atrás, de comedia, que era una mezcla de comedia y ¿cómo se llama? Hay un poco un tema de drama con la niña que le dejan y de un momento no me acuerdo cómo se llamaba, creo que todos lo habremos visto. Y conectó de una, trascendió la película. Entonces creo que estas tres cosas, el terror, la comedia y cómo se llama la acción, son cosas universales. Entonces decidimos, a ver, qué historias de Ecuador pueden trascender bajo estos tres pilares, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí es primero una parte donde dices cómo conecto con la gente. Eso es Muy un bien. primer paso. Muy bien. ¿Y existe para ti, David, un futuro del cine en Ecuador? ¿Cuál es esa visión que tienes? ¿Cuál es el camino que, por ejemplo, Levector quiere recorrer? Ok, después de creado esto, investigado esto y lógicamente viendo al futuro, decir, bueno, nosotros sacar una película primero tiene que ser hablada en inglés. O sea, creo que es muy admirable la gente que logra trascender con películas no habladas en inglés. O sea, definitivamente eso es majestuoso, pero el gran mercado está en inglés. El gran mercado está en Estados Unidos y realmente todo lo que trasciende en Estados Unidos es porque está en algún Trasciende en momento el hablado mundo en también, inglés. claro, Sí, globaliza. es algo global y nosotros dijimos, bueno, el paso primero, arrancar de estos tres puntos, decidimos irnos por crear una película de acción y una película de terror. Arrancamos con ese proceso, levantamos inversionistas para que logren entrar en la etapa de desarrollo, contratamos unos guionistas que están justamente en Hollywood, trabajamos con una compañía que es como un broker en Estados Unidos, donde te conecta con guionistas, directores, inversionistas para empaquetar películas. En Estados Unidos esto es un negocio muy rentable, lógicamente un capital de riesgo también, porque puede ser un fracaso tu peli, pero lo que ellos hacen es tratar de conectar todas estas aristas para poder hacer un buen paquete,
de una historia, ¿no? Y para poder contar una historia y poder sea un éxito al momento de venderla. Entonces, en todo ese proceso empaquetamos, creamos guión, creamos un tema visual para poder producir el próximo año aquí en Ecuador esta película con actores, directores extranjeros, haciendo una coproducción con una productora con mucho expertise haciendo películas en Estados Unidos. La semana pasada ya se firmó ese documento con una productora que ha ganado un Oscar en los años anteriores. No puedo decirle el nombre por un tema de confidencialidad, pero ellos se han sumado justamente a realizar nuestro guión y ya estamos en la etapa vamos a entrar en la etapa de inversionistas para entrar a la etapa de producción. Entonces yo creo que el futuro es que los ecuatorianos tengamos claro que nuestras películas, nuestro cine no trasciende en el país. O sea, definitivamente si seguimos pensando que vamos a hacer películas solo para que lo vea el ecuatoriano, va a ser un fracaso. Tenemos que tener claro que tarde o temprano las VOD van a venir a comprar contenido acá. Saben que en Ecuador hay historias y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar creando contenido. Muchas veces es un contenido que posiblemente no ganes dinero por ahora, pero viene un futuro prometedor porque tú te comes una serie realizada en 2 años en un fin de semana. Hay una necesidad de contenido muy grande y como cineastas ecuatorianos tenemos que seguir buscando la forma de cómo crearlo, ¿no? Muy bien. David Pimentel, con todos ustedes, muchísimas gracias por haber compartido en este espacio. Es siempre un placer, sobre todo con un gran contador de historias, contar con historias, un contenido valioso para todos los que nos siguen en esta audiencia, empresarios, tomadores de decisiones, owners, y en general todos los que están de alguna manera liderando un proceso de innovación, de crecimiento, de progreso, de bienestar en nuestro país, siempre llevando al networking lo más lejos que podemos, con generosidad siempre, con la mano izquierda en el corazón y la derecha abierta siempre para compartir. Te agradecemos mucho, mi querido David, por haber estado en esta entrevista y nos vemos en la próxima con todos ustedes. Recuerden suscribirse en la campanita y nos vemos. David, un último mensaje. Bueno, definitivamente como nosotros aquí en The Vector, siempre dispuestos a contar historias. Si en algún momento alguien tiene alguna idea por ahí, por más que suene descabellada, no deben de escribirnos y vemos qué sale, ¿no? Siempre hay algo escondido por ahí que se le pueda sacar un gran contenido, ¿no? Muy bien. David Pimentel con nosotros, entonces nos vemos en la próxima cápsula de Share Network TV. Un fuerte abrazo generoso. Héctor Navarrete para servirles. Chao. Chao.